Hola a todos, mi nombre es Catherine del Cisne, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas de la carrera de Imagenología y Radiología. Este video es para hablar sobre las reglas ortográficas. ¿Qué tiene que ver las reglas ortográficas con las ciencias médicas, con la imagenología? Pues déjame contarte que las reglas ortográficas son de suma importancia para todos, son parte de nuestra vida. Y en imagenología y radiología, los especialistas en esta carrera son quienes emiten los diagnósticos médicos, así que es indispensable el saber las reglas ortográficas para dar un buen diagnóstico, para saberlo redactar. Así que imagínate que un diagnóstico médico diga tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo con V. Siempre después de M se escribe con B. Exacto, ya estamos en el tema. Así que vamos a empezar con el uso de los grafemas. Y bueno, vamos a empezar con el uso de grafemas, el uso de la B. Verbos terminados en vir y buir, ejemplo concebir. Después de las sílabas iniciales, ejemplo ra, re, ri, ro, ru, ejemplo ribonucleico. Después de M se escribe con B, ejemplo embrión. Terminaciones en pasado, ejemplo va, vas, vamos, ejemplo apelaba, apelábamos. Después de la sílaba sa, so, su, ejemplo subcraneal. Después de los prefijos bi, bis, ejemplo bisturí. Los prefijos bio, bi, sud y bibli, ejemplo biblioteca. Las terminaciones en bialidad, ejemplo estabilidad. Después de la sílaba stat, tur, ejemplo tableta. Y bien, vamos a iniciar con el uso de la V. Palabras terminadas en sivo, invasivo. Después de N, convencional. Después de la letra D, división. Después de las terminaciones aba, como cava. Después de la sílaba na, navicular. Después de pre, pro, pri, privado. Después de la sílaba ya, yel, yon, yu, como llave. Palabras terminadas en iva, ivo. Palabras terminadas en servar, como conservar. Después de la sílaba sal, salvar. Comienzos en eva, evo, ivo, como evitar. El uso de la C. Se convierte en sonido de K cuando va delante de A o U. Ejemplo, cutícula. Palabras terminadas en ciencia, siente, como consciente o conciencia. Todos los verbos terminados en cir, civil, sender, ceder. Palabras terminadas en cial como intersticial. Palabras terminadas en acio, asia, como vitalicio. Palabras terminadas en cimiento, nacimiento. Palabras terminadas en z que pluralizan con c. Palabras que terminan en inicia, icie, como reinicié. Llevan c antes de los verbos terminados en sar, como catalizar, catalicé. Palabras terminadas en ansio, ansia, ambulancia. Palabras terminadas en sion, que al derivarlas son determinaciones de to, tor, tivo, como construcción, constructivo. Verbos terminados en ser, ejemplo. Y bien, con el uso de la S. Palabras terminadas en ísima, ísimo, ejemplo fuertísimo. Palabras terminadas en oso, osa, mucosa. Terminaciones en isca, isco, lombisco. Terminaciones en isma, ismo, como nerviosismo. Terminaciones en los gentilicios de ense, como forense. Palabras terminadas en cis, como dosis. Terminaciones en esca, esco, como fresca. Palabras terminadas en ensa, enso, propenso. Terminaciones en sion, como profesión. Palabras terminadas en esto, esto, como descompuesto. El uso de la Z. Terminaciones en suelo, suela. Terminaciones en ansa, esperanza. Terminaciones en asgo, como hallazgo. Las terminaciones de los apellidos españoles como as, es, os, como Muñoz, Sánchez. Las terminaciones que significa de mayor tamaño como pinchazo. Las palabras terminadas en son como corazón. Palabras terminadas en tris como matriz. Los adjetivos terminados en es como fluidez. Terminaciones en iso como trillizo o mestizo. Y bien, vamos con el uso de la J. Las voces como ja, jo, ju, como flujo o aguja. Los verbos terminados en g, ji, siempre y cuando en el verbo original no vaya j ni g, por ejemplo, como decir, dije. Los verbos terminados en jar, como ojear. Palabras que terminan en jería, como consejería.
Palabras que terminan en jera, jero como consejero. Palabras terminadas en aje, eje como coraje. Y los comienzos con eje como ejecutar. Y bien, vamos con el uso de la G. Palabras con G sonora delante de E, I, que precedidos de U, donde esta última no se pronuncia. Ejemplo, ceguera. Verbos terminados en gerar, como aligerar. Los sonidos con G es gen, ejemplo, gestación, genes. Palabras que contengan gionar, gionario, gioso, gia, gion, como angioma, contagio. Comienzan con gene, geno, geni, ejemplo, genital. Los prefijos geo, legis, como legislativo o geografía. Palabras que tengan ígena, ígeno, como genotipo, oxígeno, indígena. El uso de la I. Las terminaciones en alye, elye. Las palabras terminadas en illa, illo, como jeringuilla. Después de las sílabas fa, fu, como fallecer. Los verbos terminados en illar, illa, como embotellar. Los que preceden de términos latinos, como que preceden de eventos como CL, FL, PL, como clamar, llamar. Ahora vamos a hablar sobre las palabras homófonas, de B y V. Las palabras homófonas son aquellas que tienen un sentido fonético muy similar, pero se escriben diferente y su significado es diferente. Por ejemplo, rebelarse con B es desobedecer o poner resistencia. Rebelarse con V es hacerse visible a la imagen impresa o película. Vaso con B es un recipiente. Y vaso con B y Z significa de vaso sanguíneo. Tenemos otras palabras como, se me ocurre, varón con B, que es un título nobiliario, y balón con V, que es el ser humano de sexo masculino. Bello con B, que es de belleza, y bello con V, que es de pelo suave del cuerpo humano. En la J y la G también tenemos con agito con G, que significa el verbo agitar, y agito con J es un ajo pequeño, sí, el condimento para las comidas. Ahora, Jeta es natural de un pueblo de Asia, con G, y Jeta con J, que significa hocico. La jirafa con J, que es nuestro animalito que todos conocemos, y jirafa con G, que es una planta cubana de un pueblo de Asia. Continuemos con las palabras homófonas de S, C y Z. Segar con S, que es cortar la hierba o cereal maduro, y segar con C, que es de perder la vista. Tenemos vaso con V, que es vasija, y vaso con B con V, que es visera o vaso sanguíneo. Ves con V y Z, alteración de las cosas por orden, y ves de V y S del verbo ver. Abrazar con EZ quiere decir cerrar los brazos hacia alguien. Abrazar con C es quemar o destruir. Existen palabras homófonas entre el y y. Malla, que es una retícula formada entre redes o hilos, y malla relativo a la civilización maya. Huya del verbo huir y huya de carbón. Pollo es la cría de la gallina y pollo es pieza de yeso. Tenemos falla, error o defecto, y falla o tejido grueso o de seda. Tenemos mallar, de hacer mallas, y mallar, que es de maullar. Ahora bien, vamos a hablar sobre el uso de las mayúsculas. Se utilizan mayúsculas en nombres de instituciones o establecimientos comerciales, por ejemplo, Instituto Nacional de Pediatría. Se utilizan en las palabras que va después del punto y aparte y después de un punto y seguido. Después de los signos de interrogación o después de los signos de exclamación, excepto si entre estas se interpone una coma entre estos signos. En los nombres propios de países, apodos, también estos se escriben con mayúsculas. No sabía que un apodo iba con mayúscula, pero ahora me enteré. Van con mayúscula los acontecimientos históricos importantes y días feriados. Abreviaturas
van con mayúsculas solo cuando tienen hasta 4 letras. Es decir, que si tienen más de 5 letras ya no van con mayúscula. Por ejemplo, si estamos hablando de OMS, va con mayúscula tal abreviatura. Pero si hablamos de Solca, que tiene más de 4 letras, pues solo S, que es la inicial, iría con mayúscula. Ahora bien, los nombres que indican jerarquía si no están nombrando a la persona que ocupa el cargo. Por ejemplo, hoy tenemos clases con el doctor de anatomía. No sabemos qué doctor. Doctor va con mayúscula. Es la primera palabra del título largo de un título, de una pieza teatral. Y en las fórmulas de tratamiento de respeto como doctora, DRA, y licenciada, LCDA. Ahora bien, vamos a hablar de los signos de puntuación, que son aquellos que su uso juzga pausas, entonaciones y ciertas cosas que le dan sentido a nuestros párrafos, a nuestros escritos. Así que empecemos con el punto. El punto y seguido separa 2 párrafos dentro de un solo texto. El punto y aparte dice, aquí llega este párrafo, sigue otro párrafo. El punto final quiere decir que hasta aquí no hay más párrafos. Se terminó el párrafo. La coma enumera a los miembros de una oración. También señala la terminación de los objetos muy extensos. Une oraciones breves y se usa para unir elementos de enlace como pero, ni, que, aunque, si no. Se utiliza para separar cláusulas de gerundio y participio. Ejemplo, salió a caminar, reposando en cada vereda. Tenemos otro signo de puntuación como el punto y la coma que expresan continuidad de sentido. Se escriben antes de los conectivos que se utilizan para separar 2 o más oraciones que llevan internamente el consonante. Los puntos suspensivos indican que la idea se ha quedado incompleta en el suspenso. Por ejemplo, era hoy el día de la interrogación, pero 3 puntos suspensivos. Se coloca al final de las enumeraciones incompletas, como allí se realizan tomografías, ecografías, resonancias magnéticas, 3 puntos suspensivos. Cuando se deja un refrán a medias con el fin de que el lector pueda reconstruirlo, por ejemplo, de médico, poeta y loco, todos complétenlo. Ahora bien, las comillas encierran términos que indican ironía. Encierran citas textuales como Hipócrates dijo que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Encierran apodos o sobrenombres. Por ejemplo, Joseph Mengele fue un médico antropólogo alemán y su apodo era el ángel de la muerte. ¿Por qué? Investigar. En palabras de origen extranjero, como por ejemplo, hoy asistiré al baby shower. Bueno, los 2 puntos van antes de toda enumeración, después del saludo en cartas, como por ejemplo, estimado doctor, 2 puntos. Después de las expresiones anunciadoras y antes de las citas sexuales. Aquellos que encierran frases o palabras aclaratorias. Los paréntesis. También para contener las aclaraciones o citas acrónimas. Y para cerrar datos o citas bibliográficas. Sí, los paréntesis. Son de suma importancia y de gran servicio en nuestros escritos. Vamos con los signos de interrogación. Se colocan en preguntas reales que buscan respuesta directa, en preguntas para hacer reflexionar. Y en cambio vamos con los signos de exclamación, que son los que destacan diferentes tipos de ánimo. Hablemos de la diéresis. En poesía o cuando por razones métricas se resuelve un dictongo, se alarga una sílaba, va a diéresis. Y cuando vamos a utilizar las sílabas we y wi. Ejemplo, ungüento, agüita. La raya se utiliza para reemplazar al paréntesis, ¿sí? Para eso nos ayuda. También nos ayuda para la unión de los diálogos, así que también son de suma importancia. Vamos con el acento. ¿Qué es el acento? El acento es la mayor fuerza de voz en la cadena silábica. Según el acento, las palabras se clasifican en graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras
graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Las palabras agudas las que llevan acento en la última sílaba. Las palabras esdrújulas las que llevan en el antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas después de la antepenúltima sílaba. Es como una secuencia. Última, penúltima, antepenúltima y después de la antepenúltima. Sería... Algunas de estas palabras llevan tilde. Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en diferente de vocal y N y S. Las graves que llevan tilde que terminan en N, S, L, como por ejemplo ción, canción. Ahora, se tildan las palabras esdrújulas, que ejemplo afónico, antibiótico. Llevan tilde tú, que es un pronombre personal, y tú sin tilde es un adjetivo posesivo. Mi con tilde es un variante pronominal y vi sin tilde un adjetivo posesivo. Se del verbo ser, se sin tilde es un crítico. Sí con tilde es una afirmación y variante pronominal. Y sí sin tilde es condicional. De del verbo dar y de sin tilde preposición. Más con tilde es un adverbio de cantidad, más sin tilde es una conjunción. Aún es equivale todavía, aún sin tilde es hasta. Te con tilde es un sustantivo y te sin tilde quiere decir un clítico. Tenemos algunos pronombres interrogativos como quién, qué, cuál, dónde, por qué. Y tenemos algunos pronombres que son relativos como por ejemplo la, el, la tesis que entregué hoy estaba completa. El video que estoy haciendo va a servir de mucha ayuda. Y por último tenemos los detalles ortográficos. Los detalles ortográficos son aquellos que suenan igual, que pueden resultar incluso su escritura igual y que los estudiantes solemos caer mucho en confusiones debido a esto. Por ejemplo, tenemos asimismo y asimismo. Exacto. Significados así. Luego tenemos sobre todo unido, que significa prenda de vestir. Por ejemplo, compré un sobre todo para cubrir mi traje de radiólogo. Y sobre todo, quiere decir por encima de todo. Tenemos algo otros como ¿qué se me ocurre? También quiere decir afirmación. Por ejemplo, hoy voy a comprarme una blusa, también un pantalón. Y tenemos alguna también que va separado también, que significa muy bien. Esta medicina te está haciendo tan bien, te está haciendo muy bien. Existen 3 palabras en las que siempre solemos equivocarnos, como hay, ahí y hay. Sí, ahí es el lugar. Ahí se encuentra el estetoscopio. Hay del verbo haber. Hay nuevos pacientes y ay, me lastimaste. Sí. Entonces, esas son las 3 diferencias entre estas cosas tan similares. Muchas veces se nos hace difícil, pero créame que no es nada del otro mundo. Así que aquí tenemos algunas otras similitudes que muchas veces nos causan confusión. Pero créanme que esto no es nada del otro mundo, solo requiere concentración, estudiar un poco, leer ayuda muchísimo y créanme que se les va a hacer lo más fácil del mundo. Y sobre todo que les va a ayudar mucho en su vida, sea en la carrera que estén, sea en la universidad que estén o así no estudien en su vida diaria. Es muy importante esto. Así que espero que este video les sirva de mucho.